abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar. Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Salgan y ganen la elección, que tienen mucha candidata y tendrán mucha gobernadora. Las elecciones de 2023 en el Estado de México destacan por mucho a la de otros años y momentos políticos. Con un padrón de 12.7 millones de mexiquenses y la fuerza económica que representa para el partido gobernante, por segunda ocasión Morena compite por la gubernatura, pero por primera vez le quita su estado de confort al PRI, que con 93 años en el poder hoy se juega su permanencia en la entidad. Mi nombre es Celia Almanza. Este es el nuevo serial de La Octava, PRI en el Estado de México, ganar o morir. Un recuento a fondo de lo que está en juego en los comicios del 4 de junio para el Partido Revolucionario Institucional y en la reconfiguración de las fuerzas políticas en nuestro país. En esta primera entrega hablaremos del Estado de México como uno de los últimos bastiones del tricolor, con el sociólogo y especialista en temas electorales, Bernardo Barranco, con la periodista y escritora Ivonne Melgar y con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Para iniciar, ¿en qué condiciones se encuentra la otrora poderosa e invencible maquinaria priista en el Estado de México? Es un partido que electoralmente desde el 17 no le alcanza solo para ganar la elección. Anteriormente tenía los programas sociales que los manipulaba definitivamente para tener un mayor número de votos. Es decir, había un manejo proselitista de los programas sociales. Lo que sí podemos decir que tiene como fuerza el PRI en este momento es su aparato electoral. Es un aparato electoral muy importante que sobre todo está compuesto por la estructura de gobierno. Bernardo Barranco ha conocido de cerca cómo opera el PRI en el Estado de México. Fue consejero electoral en la entidad, atestiguó directamente cómo la maquinaria del tricolor está en el ADN de la función pública a todos los niveles de gobierno e instituciones, situación de la que el árbitro electoral no se queda fuera. De esto nos referiremos más adelante. Para él, el PRI nunca antes se había enfrentado al reto de trabajar a marchas forzadas para evitar lo que cada vez parece inevitable, perder el Estado de México. El PRI ha llegado al momento que tiene simpatizantes, pero ha perdido poder. En la votación que obtiene el PRI prácticamente es la misma que obtiene el PAN. La diferencia es que el PAN tiene estados gobernados. Tiene Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, o sea, el PAN de Yucatán tiene estados gobernados. Y el PRI no. El PRI, si pierde estos dos, se queda sin estados gobernados. En Coahuila también habrá elecciones. Es otra joya por la cual pelear. Pero sin duda los ojos están puestos en la entidad que abarca parte de la zona metropolitana del Valle de México. Las tendencias no han variado mucho y desde que iniciaron las campañas, la candidata de Morena, Delfina Gómez, se ha mantenido a la cabeza. Por ejemplo, la última encuesta de Consulta Mitofsky desde el arranque colocaba a la candidata de Morena con un 42.2% de referencia, muy por encima del 32.6% de Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN y PRD bajo la alianza Va por el Estado de México. El Estado de México solito, su padrón electoral, 1 de cada 8 mexicanos vive y vota en el Estado de México. 1 de cada 8. Nomás para darte es más que los 6 estados que tuvieron elecciones el año pasado. O sea, es grandote. Para la periodista y analista Ivonne Melgar hay piso parejo en este proceso electoral, pero no por las reglas de la competencia, sino por la operación de sus respectivas maquinarias electorales. Morena ha aprendido muy bien. Es una competencia cerrada, no tanto como en 2017, donde a diferencia de 162,000, 168,000 votos, creo que fue la diferencia entre Delfina Gómez y Alfredo del Mazo, con todo el aparato de Peña Nieto metido de una manera increíble. A cada secretario del gabinete le dieron casi un municipio, un distrito, pero hoy también el presidente López Obrador y el gobierno de Morena tiene 20 gobernadores, tiene la maquinaria de los programas sociales y la marca poderosa de cambio. Yo creo que va a ser, por un lado, guerra de maquinarias, pero eso no va a decidir, a menos que esté cerrada la elección. Si llegan prácticamente empatados, entonces sí vámonos a la maquinaria. Si llegan con alguna de las dos candidatas
con 5 o 6 puntos de ventaja, va a estar muy difícil revertir. Frente a un Morena tan poderoso y una diferencia tan significativa, ¿la militancia priista está viva o resignada? El PRI son sus políticos miedosos, con mucha cola, muchos expedientes, mucha posibilidad de que si les rascan tantito les encuentran pues casos potencialmente adscribibles como de corrupción. Y yo veo a unos priistas en su mayoría deseosos de llevársela tranquilos, de irse al Senado, de tener fuero, de sobrevivir, de surfear la tormenta del gran poderoso presidente López Obrador y sobrevivir a él. No es Alejandra del Moral contra Delfina, sino contra Andrés Manuel. O sea, es... Nada más, ¿no? Y le sabe. Claro. ¿No? Yo me imagino nada más debate, en donde el debate, salen los analistas, decir cómo se fue. En 20 años de carrera en el servicio público, jamás, nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Y eso es lo que tú hiciste. Aquí está. La candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando. ¿Y saben qué? Pues la entiendo. Entiendo su desesperación. Está 20 puntos abajo en todas las encuestas. Y no debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años. Podríamos estar pensando en que funcionarios de la Cuarta T, empezando por los candidatos a la presidencia, tengan una presencia de apoyo a Delfina. Es decir, los momios se han equilibrado. Y Alberto Asís no lo dice así, yo más bien lo interpreto, que el 2023 se va a caracterizar por una elección de Estado contra otra elección de Estado. Aquí Bernardo Barranco se refiere al capítulo Estado de México, ¿cambiará la joya de la corona?, de su libro El regreso al infierno electoral, que analiza las caras del que califica como el juicio final del PRI. Pero, ¿qué permitió llegar a este punto? Los y la especialista coinciden en que hay un declive del PRI desde 2016, pero también la debacle del revolucionario institucional puede ser consecuencia incluso de pactos políticos. Se habla de un pacto de silencio, de un pacto político entre el presidente López Obrador y Enrique Peña Nieto, que representa a ese grupo mexiquense, para perseguir, descalificar y descarrilar, como se logra finalmente, la candidatura de la oposición un poquito más cercana entonces a Morena, que era de Ricardo Anaya, y ese antecedente es clave para poder movernos en el entendimiento hoy de la elección del Estado de México. ¿Hasta dónde ese pacto? Alfredo del Mazo ha tenido un comportamiento típicamente del grupo Atlacomulco, ¿no? Cortés, cercano, afable, dialogante, abierto hacia la Cuarta Transformación y hacia el presidente de la República. En especial, el liderazgo firme y la sensibilidad social del presidente de la República han sido un gran respaldo para el Estado de México. Sin embargo, ha echado a andar toda la maquinaria. Sabe muy bien que flaquear representaría pues la extinción de su partido. ¿Hasta dónde ese acuerdo, que ha ido y ha venido en diferentes momentos de la evolución del PRI y del sexenio, va a pesar para que el gobernador Alfredo del Mazo, que es incluso hasta pariente político de Peña Nieto, se repliegue o trate de defender el último reducto importante del PRI? Yo creo que va a jugar bajando los brazos. O sea, no le va a apostar todo a Alejandra del Moral, ni va a traicionar al PRI apoyando el fin. Es mucho riesgo, ¿no, Roy? Implicaría para Del Mazo enterrar los 90 y tantos años del PRI en el Estado de México. Es una responsabilidad. O en nacional, porque el PRI se quedaría en nacional. Sí, se quedaría sin sus lugares, ¿no? Alfredo del Mazo es hijo de un exgobernador y esos protocolos son: con el presidente no te pelees,
Entonces, mientras hubo unos gobernadores muy ingenuos del PAN, que cuando arranca el sexenio pretendieron ponerle cara a López Obrador, creyendo que iba a pasar como había sucedido con Fox o con Calderón, o con el propio Peña, sin dimensionar que el presidente López Obrador es un líder social. Si el PRI pierde estas elecciones, quedará convertido en un partido muy pequeño y quedará convertido en un partido expuesto, vulnerable a la extinción, lo cual pues es de llamar la atención, dado que fue el partido del siglo pasado, que domina la escena política del siglo pasado y que en el siglo XX actual, a partir de 2016, vemos un decline, un tobogán continuo del Partido Revolucionario Institucional. Pero a pesar de este escenario aparentemente favorable para Delfina Gómez y para Morena, en política no se puede cantar victoria, ni mucho menos confiarse. En el 17, Morena no gobernaba ningún municipio. Entonces no había castigo a Morena, no había castigo a malos gobiernos. Claro. ¿No? Ahora sí va a haber castigo a malos gobiernos porque Morena ya gobierna varios municipios y los gobierna con baja aprobación. El de Ecatepec está muy mal aprobado. O sea, muchos están mal aprobados. Y entonces el votante ya no nomás ve a Morena como el que va a gobernar bien, sino ya lo vi gobernar. Pues yo creo que la tensión va a ser muy fuerte y se empieza a oler la derrota, ¿sabes? O el triunfo, o si las cosas están cerradas. Ya como cuando falta un mes o 2 semanas, tú vas a un meeting de los contendientes y tú sientes cuando está abandonado ese candidato. Cuando hablamos de los o las candidatas, en este caso, estamos hablando de la construcción de personajes que se construyen desde las tiendas de campaña electoral de cada partido. Y en este caso, efectivamente, quieren presentar a Delfina como una mujer popular, una mujer sensible, que viene del pueblo y que por lo tanto entonces entiende al pueblo y que los cambios que quiere introducir son a favor de este sector. Hoy sé que tenemos ya la oportunidad de que concluya esa etapa de oscuridad de casi 100 años de horror. Y todavía sé que albergamos cada uno de nosotros la esperanza de cambio en nuestro corazón. Algo que advierte Barranco y que puede complicar el panorama es la cooptación del árbitro electoral. De acuerdo con el especialista, el Instituto Electoral del Estado de México ha estado desde hace décadas al servicio del PRI y en esta ocasión no es la excepción. El instituto está copado por el PRI. De los 7 consejeros, incluida su presidenta Amalia, son partidarios del PRI, excepción de una consejera. Una consejera, Karina Vaquera, que no viene o no está plegada al instituto. Y además, este instituto ha desplegado o ha desdoblado en los órganos distritales, que son numerosos, también ha colocado ahí posicionamientos periodistas. Es decir, una de las características de esta elección es el sesgo que va a tener las autoridades electorales. Y no solamente el IEM, sino también los magistrados electorales. Pero este nerviosismo no solo se ha estacionado en los equipos de campaña y candidatas, sino también en las raíces más profundas del priismo mexiquense, el Grupo Atlacomulco. Pues ni más ni menos que la mezcla de dinero y poder, de política y negocios. Esa es, digamos, la esencia del Grupo Atlacomulco. Podemos encontrar políticos que se convierten en empresarios y empresarios o ricos que entran a política. Por supuesto, si pierde el PRI, está Pélax. O sea, el PRI, si pierde, le va a quedar muy poca correlación de fuerzas. Solo tendría un gobernador, que sería Coahuila, si es que gana Coahuila. Entonces, su correlación de fuerzas con el PAN para la alianza va a ser muy difícil. El PRI no se va a morir en el sentido de que pierda registro, pero sí yo creo que tiene que evolucionar. Y para mí, si hace alianza con PAN, PRI, PRD y ganan,
nace un nuevo partido. En el Estado de México, cuna del priismo más recalcitrante, uno de los últimos bastiones y hogar del Grupo Atlacomulco, el Partido Tricolor vive en estos momentos sus días de prueba para su propia sobrevivencia. De perder, podría disolverse para siempre la alianza opositora. Obligaría sí o sí a un cambio radical del PRI, a una evolución que tanto le ha demandado la ciudadanía y ha sido ignorada. Y también, y más importante, el Grupo Atlacomulco quedaría huérfano de poder absoluto. En la siguiente entrega hablaremos precisamente de qué es el Grupo Atlacomulco y su papel en la vida política del país. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar.